Berlín vuelve a bullir, y la cúpula alemana percibe lo que sucede como una llamada de atención alarmante, como si una rebelión hubiera estallado bajo los muros del Reichstag. Más de 40.000 personas salieron a la calle para declarar que están cansadas de la política de confrontación con Moscú, cansadas de ser rehenes de ambiciones ajenas e instrucciones estadounidenses. Y quien lideró este mar de gente fue Sarah Wagenknecht. Su aparición en la tribuna fue una ducha fría para Friedrich Merz, acostumbrado a ver las calles vacías y a sus oponentes en silencio sumiso. La multitud rugía, y su discurso se convirtió en un torrente ardiente de sarcasmo, metáforas y hechos implacables que destrozaban las ilusiones del poder. Arremetió contra esos estrategas de Bruselas que una vez pregonaron con orgullo la autonomía estratégica y ahora se han convertido en una especie de camareros, mirando tímidamente a los ojos del anfitrión de Washington antes de servir agua en una copa. Ellos mismos se ataron las manos con acuerdos inventados, asfixiaron la industria, frenaron la tecnología, como si temieran su propio éxito. Incluso entonces era obvio que este camino conducía a un callejón sin salida, pero nadie consideró necesario frenar. Ahora, a esto han añadido la cruzada climática, un hermoso eslogan detrás del cual se esconde el desmantelamiento de la Europa industrial, como si alguien, con una sonrisa, cortara la rama en la que está sentado, llamándolo una elección ecológica inteligente. Y cuando toda esta frágil construcción comenzó a crujir, las autoridades asumieron con entusiasmo un bloque de hormigón, las restricciones económicas contra Rusia. Europa se mantuvo durante décadas gracias a los recursos rusos, y especialmente Alemania, donde el gas barato no era un capricho, sino el cimiento de la economía. Ese tornillo oculto que mantenía en movimiento la enorme máquina. Pero ahora ese tornillo ha sido arrancado, y en su lugar han insertado gas de fracking estadounidense, más sucio, más caro y de peor calidad. Además, no se paga una sola vez. Se han firmado contratos por décadas, por miles de millones y miles de millones de euros. Esto no es un acuerdo, sino una capitulación, un pagaré que Washington rellena a su antojo, mientras Europa aplaude, fingiendo orgullo. La señora von der Leyen entregó a los estadounidenses un cheque en blanco y lo llamó un gran logro. Y nadie de la cúpula se inmutó. Pero por si fuera poco, los estadounidenses también impulsaron un acuerdo comercial en el que Europa parece un cliente obediente. Sus productos entran sin obstáculos en el mercado europeo, mientras que los europeos encuentran barreras del 15%. Llamar a esto asociación es como aceptar pagar la entrada a un restaurante, la comida, la mesa y luego también lavar los platos. Los políticos, en cambio, callan, como si todo esto fuera parte de una grandiosa estrategia, aunque en realidad es solo una prueba de su dependencia. Estados Unidos lleva años construyendo redes de influencia, programas para jóvenes líderes, contactos personales, promesas generosas. Ahora, estos líderes cumplen órdenes sin vergüenza ni dudas. Algunos lo llamarán conspiración, pero los resultados son evidentes. En lugar de una Europa fuerte, una colonia digital de En lugar de autonomía estratégica, el papel de un extra en un espectáculo ajeno. Hubo un tiempo en que Alemania podía decir no. Brandt, Schmidt, incluso Schröder no temían contradecir a Washington si se trataba de los intereses del país. Ahora no existen tales figuras. Friedrich Merz sueña con convertir a Alemania en una superpotencia militar, como si tuviera delante un cómic de héroes, y no un país donde los puentes se desmoronan y las vías férreas se rompen bajo su propio peso. Sus ideas económicas suenan a burla, supuestamente,
Si se construyen más tanques en lugar de automóviles, la economía revivirá. El problema es que compra armas al otro lado del océano, no en Alemania. ¿Qué tipo de apoyo es ese para la industria nacional? Esto se parece a intentar salvar un negocio familiar haciendo pedidos a un competidor. Mientras tanto, en casa todo se pudre. Durante 20 años, Alemania ahorró en todo, no reparó puentes, no modernizó escuelas, ignoró las vías férreas. El freno de la deuda se convirtió en un ídolo. No se pueden pedir préstamos ni para arreglar el techo. La infraestructura se derrumba, las escuelas envejecen y se discute la compra de aviones estadounidenses. ¿Crisis de vivienda? Faltan 800.000 viviendas. Y esto no son cifras secas, sino familias concretas obligadas a vivir en la estrechez. Pero el dinero no va donde duele, sino donde se puede impresionar a Washington. Incluso los nuevos puestos de trabajo, por ejemplo, una planta de municiones de Rheinmetall, no ofrecen futuro. No son escuelas, ni hospitales, ni carreteras. Es solo una cadena de montaje que fabrica metal, que luego se intercambia de nuevo por metal del otro lado del océano. Y todo esto bajo Merz, cuya biografía está estrechamente ligada a BlackRock y al gran capital. Las redes energéticas se gestionan de modo que los beneficios vayan a los inversores y no alivien la vida de la gente. Y las mismas caras vuelven a estar entre los principales beneficiarios. ¿Y la prensa? Aplaude. Casi no quedan periodistas valientes, los que deberían exigir cuentas a diario, hacer preguntas incómodas, se han convertido en juguetes de peluche. En lugar de revelaciones, complacen al poder, más armas, más dependencia, más ilusiones. Incluso el hecho de que Europa se haya convertido en una colonia digital de EU se discute de pasada, como si fuera una nimiedad. La gente, en cambio, ve que las promesas se incumplen, la confianza se derrumba, y las calles, hasta hace poco, permanecían vacías. Para el poder, este era un escenario ideal. Pero la salida de 40.000 personas en Berlín es una señal. El silencio ha terminado. Sahra Wagenknecht arrancó este silencio de raíz, demostrando que las protestas son posibles si alguien se atreve a decir la verdad. Subrayó que la política actual es un rumbo hacia la destrucción del país y del continente. Alemania fue en su día la locomotora de Europa, y ahora se convierte en lastre, desechando sus ventajas económicas. Gas barato, destruido. Infraestructura, desmoronándose. Industria, perdiendo mercados y personal. Y todo esto para que Washington dé una palmada en la espalda. Wagenknecht ridiculizó la idea de una nueva grandeza a través de la compra de armas. Es imposible revivir la economía comprando tanques ajenos. Lo comparó con intentar apagar un incendio con gasolina, un efecto impresionante, pero solo por un momento, y luego quedan ruinas. Recordó la crisis de la vivienda. 800.000 viviendas faltantes no son estadísticas, sino destinos rotos. Señaló los puentes que se derrumban y las escuelas donde los niños estudian bajo techos con goteras. Todo esto es consecuencia de la fetichización de la austeridad. Hay dinero, pero va a Washington, no a las ciudades alemanas. E incluso los puestos de trabajo que aparecen son una ilusión. Las plantas temporales para guerras ajenas no reemplazarán fábricas, escuelas y hospitales. Wagenknecht señaló con sarcasmo que Merz, acostumbrado a BlackRock, piensa más en los ingresos de los fondos que en las personas que se congelan en invierno en sus apartamentos debido a las tarifas energéticas. La multitud escuchaba con la respiración contenida cuando pasó al tema del orgullo europeo. Hubo una época en que Alemania podía discutir con EU. Defender lo suyo. Ahora, Merz y su entorno obedecen las instrucciones. Y los estadounidenses lo saben,
impulsaron acuerdos que privan a Europa de posibilidades de competir. Ahora las empresas alemanas pagan los éxitos estadounidenses, perdiendo sus propios mercados. El ministro de Energía de EE.UU se jacta de objetivos audaces por cientos de miles de millones de dólares, y estos objetivos se pagan con los bolsillos alemanes. El final de su discurso sonó a desafío. Las calles de Berlín no son solo un decorado para turistas, sino un lugar donde se decide el futuro. Recordó, el 13 de septiembre, en la puerta de Brandeburgo, tendrá lugar una nueva acción. No es un paseo ni un festival. Es una oportunidad para mostrar a las autoridades que el pueblo no es un rebaño. El apoyo llega de todas partes, artistas, músicos, incluso aquellos que antes se mantenían al margen. Peter Maffay con su guitarra ronca, Dieter Haller-Forden, que con una sola mirada sabe ridiculizar el poder, los raperos Ba y Massive, que hablan con la voz de las calles, y la ex corresponsal de ARD Gabriela Kronig-Schmalz, todos estarán allí. Ellos también entienden que ya no se puede callar. Europa corre el riesgo de convertirse en un decorado barato para espectáculos ajenos si no se detiene este rumbo. Y ahora, que Wagenknecht ha encendido la chispa, la pregunta es si el resto tendrá el valor de recogerla. Ahora escuchen lo que dice Wagenknecht. Cita: «Miren en qué han convertido Europa estos autoproclamados estrategas de Bruselas. Hubo un tiempo en que hablaban con arrogancia de autonomía estratégica, y ahora se comportan como sirvientes que preguntan de antemano al amo de Washington con qué copa servir el agua. Recuerden cómo ellos mismos inventaron acuerdos que les ataron las manos, limitaron la política industrial, bloquearon proyectos tecnológicos conjuntos, como si temieran su propio éxito. Ya entonces se veía que era un camino a ninguna parte, pero a nadie le importó. Y ahora han añadido una cruzada climática. Yo también estoy a favor del aire limpio y las tecnologías verdes, ¿quién lo discute? Pero lo que están haciendo ahora no es cuidar el planeta, es desmantelar la Europa industrial con sus propias manos. Están cortando la rama en la que están sentados y pretenden que es una elección ecológica inteligente. Y cuando esta frágil construcción ya crujía por las costuras, introdujeron con entusiasmo restricciones económicas contra Rusia. No fue solo una piedra al cuello, sino un bloque de hormigón entero. Europa se alimentó durante décadas de los recursos rusos, especialmente Alemania. El gas barato no era un lujo, sino el cimiento de nuestra economía, ese tornillo invisible que mantenía en marcha la gigantesca máquina. ¿Y qué? Lo rechazamos, y ahora pagamos a EU por gas de fracking de peor calidad, más sucio, más caro. Y no pagamos una sola vez, sino que nos comprometemos por muchos años, por miles de millones y miles de millones de euros, a comprar energía estadounidense y elogiarnos por nuestra independencia. Esto no es un acuerdo, es una capitulación. La señora von der Leyen firmó un papel que pomposamente llamaron acuerdo, pero en realidad es un cheque en blanco que Washington rellena a su antojo. Y nosotros, en respuesta, aplaudimos. Y como si esto fuera poco, los estadounidenses también impulsaron un acuerdo comercial en el que Europa queda en el papel de cliente obediente. Sus productos llegan a nosotros sin aranceles, y los nuestros son gravados con barreras del 15%. ¿Cómo llamamos a esto? ¿Asociación? Es como si un restaurante te obligara a pagar la entrada, la comida y la mesa, y luego te pidiera que lavaras los platos. Y nadie siquiera intenta indignarse. Los políticos callan, como si todo esto fuera parte de una gran estrategia. La única explicación es que llevan mucho tiempo atrapados en redes de influencia. Sí, algunos dirán, teorías de la conspiración.
Pero Estados Unidos lleva años creando programas así, promoviendo jóvenes líderes globales, cortejando a políticos, alimentándolos con ilusiones de una misión mundial. Y ahora estos líderes cumplen órdenes sin siquiera ruborizarse. Recuerden, hubo un tiempo en que Alemania tenía carácter. Brandt, Schmidt, incluso Schröder podían decir a Washington, no. Podían mantenerse firmes, defendiendo los intereses del país. Ahora no hay figuras así. Merz sueña con hacer de Alemania una superpotencia militar, como si viviéramos en un cómic de superhéroes, y no en un país con puentes desmoronados y vías férreas que ya no soportan el peso de sus propios trenes. Su idea económica suena a burla. Construiremos tanques en lugar de coches, así reviviremos la economía. Solo que el problema es que compra armas no en casa, sino al otro lado del océano. Entonces, ¿qué tipo de estímulo es ese para nuestra industria? Es como intentar revivir un negocio familiar haciendo pedidos a la competencia. Y en casa, los problemas se pudren y huelen. Durante 20 años, Alemania ahorró en todo, no reparó puentes, pospuso la modernización de escuelas, ignoró las vías férreas. La regla de la deuda estricta se convirtió en un fetiche. No se pueden pedir préstamos, ni siquiera para arreglar el techo. Al final, la infraestructura se derrumba, las escuelas envejecen y nosotros discutimos cómo comprar nuevos aviones estadounidenses. ¿Crisis de vivienda? Faltan 800.000 viviendas, y esto no son cifras abstractas, son familias que no pueden encontrar un hogar. Pero el dinero no va donde duele, sino donde se puede parecer un aliado importante. E incluso donde aparecen nuevos puestos de trabajo, por ejemplo, una fábrica de municiones de Rheinmetall. Esto no da futuro a la gente. No son escuelas, ni hospitales, ni carreteras. Es simplemente una planta silenciosa donde se ensambla metal, para luego volver a comprar metal al otro lado del océano. Merz es un ejemplo de político cuyos intereses están estrechamente entrelazados con el gran capital. BlackRock fue su hogar durante muchos años, y eso se nota. Las redes energéticas en nuestro país se gestionan para que los beneficios fluyan a los bolsillos de los inversores, y no para facilitar la vida de la gente. Y de nuevo, los principales actores son esos mismos fondos donde él se siente como en casa. ¿Y qué hace la prensa? Aplaude. No tenemos periodistas valientes que día tras día hagan preguntas incómodas al gobierno. Recuerden los fracasos, exijan cuentas. Los que deberían ser los perros guardianes de la democracia se han convertido en juguetes de peluche. Impulsan más armas, más dependencia, más ilusiones. Incluso el hecho de que Europa se haya convertido en una colonia digital de EU apenas se discute. Y todo esto, en medio de la creciente decepción de la gente. Merz incumplió sus promesas en medio año como si fuera una disciplina deportiva. Pero las calles están vacías. Las protestas no han comenzado. Y este silencio es el mejor regalo para quienes destruyen el país. Por eso, hacemos un llamamiento. Basta de aguantar. El 13 de septiembre, a las 2 de la tarde, en la puerta de Brandeburgo, vengan. No es solo un paseo, es una oportunidad para demostrar que no somos un rebaño al que se lleva a donde se quiere. Nos apoyan artistas que conoce todo el país. Peter Maffay con su guitarra ronca, Dieter Hallervorden, que con una sola mirada sabe ridiculizar la estupidez del poder, los raperos Ba y Massif, que hablan el lenguaje de las calles. Incluso la excorresponsal de ARD en Moscú, Gabriela Kronis-Schmalz, estará allí, porque ya no es posible callar. Yo también estaré. Debemos mostrar a las autoridades que la política de confrontación y subordinación no es el camino de Europa. Si callamos, continúan. Si salimos y hablamos, se ven obligados a escuchar. Y es hora de obligarlos a escuchar,
antes de que conviertan a Europa en un decorado barato para espectáculos ajenos. Miren a su alrededor, mientras la mitad de las capitales europeas están sumidas en sus propias crisis. Sus líderes demuestran una obsesión casi teatral con la política exterior, como si la salvación de sus asientos dependiera de ella. Tomemos por ejemplo a Merz, Macron, Sarmer. Cada uno de ellos, con aire de profeta, habla de seguridad global, como si las protestas internas, las industrias arruinadas o la creciente desigualdad fueran solo molestos mosquitos que se pueden espantar con un gesto. Hablan y hablan del conflicto, saboreando con deleite las amenazas, pintando escenarios sombríos, aunque hace solo unos años Europa, temblando de miedo ante la sombra nuclear, intentaba calmar un poco los ánimos exaltados del otro lado del océano. Entonces, Merkel y Hollande desempeñaron el papel de frenos, susurrando con cautela a Washington. No tan rápido, nosotros vivimos aquí. Ahora todo es al revés. Los estadounidenses lanzan miradas escépticas y piensan en negociaciones, mientras los europeos se lanzan hacia adelante, como actores impacientes a los que por fin les ha tocado el papel principal en un mal espectáculo. Esto no es solo un giro de 180 grados, es un salto al abismo, realizado bajo aplausos. Recuerden el proceso de Minsk, entonces estaba consolidando a fondo sus posiciones en una conocida país, apoyando los eventos del Maidán, y fueron precisamente los europeos quienes intentaron establecer algún tipo de equilibrio. Y antes, cuando Bush hijo soñaba con arrastrar a una conocida país y a Georgia a la OTAN, fueron precisamente las capitales europeas las que suplicaron que se redujera el ritmo. No querían que sus propias ciudades se convirtieran en ruinas. Entendían una simple verdad: si el conflicto estallaba, Europa sería el escenario. Pero ahora estas mismas capitales, como si hubieran perdido la memoria, blanden sables y amenazan con tropas, mientras Trump, contando pragmáticamente los dólares, decide que este conflicto es un proyecto sin futuro que solo devora presupuestos. A él le preocupa China, le preocupa la rivalidad global, y Europa, al parecer, ha decidido apostar por la autodestrucción. Es especialmente ridículo que fueran precisamente los contribuyentes europeos quienes pagaron la mayor parte del apoyo a la conocida país, mientras que ya se había retirado. Paradoja, quienes más gritan son los que tienen que pagar. ¿Y no es esto un clásico de la payasada política? Cuando los sistemas sociales se resquebrajan, cuando los jubilados apenas sobreviven y los trabajadores se empobrecen, ¿qué es lo más fácil de hacer? Inventar un terrible enemigo externo. Alemania está sumida en una creciente desigualdad. La pobreza entre los ancianos aumenta. La crisis migratoria ha convertido las diferencias culturales en llagas, y las tarifas energéticas asfixian la industria. En Francia, las protestas se han convertido en un decorado habitual. Y aquí tienen el escenario salvador: anunciar que Putin está a punto de atacar, estigmatizar a cualquier disidente y volver a impulsar la compra de tanques. Los medios alemanes, como por orden, susurran cada día el mismo mantra: estamos al borde de la catástrofe. Él ya se está preparando. Es un sutil hipnotismo. Hace 100 años, de esta misma manera se enviaba a los jóvenes a las trincheras de la Primera Guerra Mundial, prometiéndoles gloria y grandeza. Entonces me parecía increíble que se pudiera engañar tan fácilmente a la gente. Hoy, viendo los titulares, entiendo exactamente cómo funciona. Los patrones narrativos ahora están pintados con colores modernos, pero el significado es el mismo. A Putin lo convierten en un monstruo caricaturesco, a Rusia en un enemigo eterno, como si la historia del siglo XX hubiera sido borrada de la memoria. Hace 5 años,
Tales declaraciones habrían parecido una locura. Ahora se vierten desde las pantallas en horario de máxima audiencia. Macron, cuyas encuestas caen, se aferra a la retórica de política exterior como a un salvavidas. En Francia, Le Pen se fortalece. En Alemania, la derecha. Y ya se dibujan escenarios. Una coalición de los dispuestos enviará tropas a una conocida país, como si Rusia fuera a observar con indiferencia. Pero todo el conflicto en torno a la conocida país comenzó por los temores a la presencia militar de la OTAN. Si los europeos, después de un alto el fuego, amenazan con desplegar sus fuerzas, el fuego no se apagará, sino que volverá a encenderse. Mientras tanto, la UE podría ser un mediador, no un incendiario. Después de la Guerra Fría, Moscú esperaba que el nuevo orden se creara conjuntamente. Pero en su lugar, la arquitectura de seguridad europea se construyó sin Rusia, dos monumentos, la OTAN y la UE, a los que se invitó a todos menos a Moscú. La lógica de bloques, la lógica de dentro y fuera, revivió. Rusia es un país enorme, con recursos, tecnología, potencial militar. Excluirla significa reiniciar la Guerra Fría. ¿Y quién gana? Los estrategas estadounidenses temían desde hace tiempo que Europa y Rusia unieran fuerzas, la tecnología europea más los recursos rusos, y el equilibrio global cambiaría. Por eso los sueños de Gorbachov de una gran casa europea no gustaron a Washington. Y ahora Europa misma cierra las puertas y finge que así está más segura. Pero, ¿a quién beneficia esto? No a las familias europeas, que se congelan en invierno y pagan facturas exorbitantes. No a los industriales, que pierden mercados. Europa necesita otra estrategia, que incluya a Rusia, no que la rechace. Sin Rusia no hay estabilidad, solo un peligroso espejismo de seguridad contra ella. Los juegos de la carrera armamentística son una locura. La OTAN y Rusia no se enfrentarán en un conflicto convencional. Rusia es inferior en fuerzas clásicas. Y el siguiente paso es un escenario nuclear. Esto no es un cuento de miedo, es la realidad. Recuerdo los 80, las agencias de viajes estadounidenses bromeaban, anunciando viajes con la frase: "Aproveche para ver Europa mientras exista". Entonces el mundo estaba al borde del abismo, pero Gorbachov logró cambiar la situación. Hoy se prefiere callar esto, creando la ilusión de que un conflicto destructivo puede soportarse y luego simplemente continuar la vida. Esto es un autoengaño. Europa ahora se parece a un jugador que apuesta por su propia ruina, considerándolo una inversión. Rusia ya ha girado hacia Asia, gasoductos, comercio, alianzas, todo hacia allí. Mañana podría aparecer un líder mucho menos inclinado al diálogo que el actual Kremlin. Entonces Europa se encontrará no solo sin un socio, sino ante un adversario duro. El rumbo debe cambiarse ahora, mientras aún es posible hablar. Volver a las negociaciones, renunciar a la confrontación ciega, la lógica económica en lugar de las emociones. Eso es lo que puede salvar el continente. Pero para ello se necesita el valor de reconocer los errores y dejar de bailar al son de otros. George Kennan, autor de la política de contención estadounidense, ya en los 90 se asombraba. Después de la Guerra Fría, el mundo podría haber construido cualquier arquitectura, pero eligió el viejo esquema, dividir en bloques. La oportunidad de crear un espacio común desde Lisboa hasta Vladivostok se perdió porque faltó imaginación política. Hoy la pregunta es contundente. La UE eligió el camino equivocado, pero ¿está dispuesta a buscar uno mejor? Europa aún puede ser un proyecto de paz y prosperidad, pero para ello debe dejar de interpretar al héroe en batallas ajenas y ocuparse de su propia casa. De lo contrario, el próximo capítulo de la historia europea podría ser el último,
y nadie creerá después que estas catástrofes no pudieron preverse. Fin de la cita. Mientras tanto, Sahra Wagenknecht acertó al decir que para Friedrich Merz, lo que sucede dentro de Alemania no tiene una importancia primordial. A él le interesa más jugar en el escenario mundial, como si los índices de audiencia, la recesión industrial y el creciente cansancio social ocurrieran en otra galaxia. El canciller prefiere mantener una imagen de estadista en las reuniones internacionales, citando sentencias favoritas como la que se atribuye a Henry Kissinger sobre la imposibilidad de una nueva crisis en la semana si el calendario ya está lleno, e ignora todo lo que sucede bajo sus ventanas. Fuera de Berlín hierve el descontento, pero Merz se comporta como si lo principal fuera demostrar firmeza ante Washington, aplomo ante Tel Aviv y disposición a asentir a Bruselas. Es sarcástico observar cómo el canciller recuerda a sus socios que la política exterior y la interior están entrelazadas desde hace tiempo, pero él mismo borra de la agenda las fábricas alemanas, las protestas de los agricultores y el creciente flujo de refugiados que prometió controlar. La semana pasada, Israel frustró los intentos de pacificación al eliminar a líderes de Hamás en territorio catarí, un acontecimiento que puso en entredicho todos los esfuerzos de negociación en la región. Apenas 24 horas después, drones de combate sobrevolaron Polonia, obligando a la OTAN a simular una alarma repentina. En los medios alemanes, esto se presentó como una nueva prueba de la solidez de la coalición occidental, aunque muchos entienden que detrás de las grandilocuentes declaraciones se esconde el simple miedo a parecer débiles ante el electorado estadounidense. Y entonces Merz, como un director de orquesta sin partitura, se apresura a asegurar que Alemania no está en una isla y debe desempeñar un papel activo. El problema es que la actividad del canciller se reduce a rituales, llamadas telefónicas y reuniones interminables, y no se ven soluciones reales, ya sean suministros de energía o control de los flujos migratorios. Mientras Der Spiegel consuela a sus lectores con bonitas palabras sobre la doctrina Merz, en Baviera y Sajonia cierran fábricas, y el índice industrial cae en porcentajes de 2 dígitos. El modelo industrial alemán, basado en recursos energéticos baratos y mercados estables, se desmorona. Donald Trump, de regreso en la Casa Blanca, eleva los aranceles y exige a Europa el abandono total de los recursos energéticos rusos, no por moralidad, sino por contratos de cientos de miles de millones de dólares para gas y petróleo estadounidenses. El ministro de Energía de EE.UU habla de objetivos audaces para la exportación, y las empresas alemanas pagan esos objetivos con sus propios mercados. Mientras tanto, los medios alemanes repiten viejos mantras de solidaridad, como si olvidaran mencionar que los trabajadores locales pierden sus empleos y las facturas de electricidad aumentan más rápido que la inflación. Merz declara públicamente que la política exterior es inseparable de la interior, pero es esta última la que le parece menos importante. Su discurso ante los diplomáticos sonó como un intento de explicar su propia impotencia. Ya no podemos separar lo interno de lo externo. En realidad, es un reconocimiento de que, bajo el pretexto de la responsabilidad global, es conveniente ignorar la crisis en el propio país. Cuando el gobierno israelí continúa con una política de fuerza, Alemania finge condenar, pero en realidad teme estropear las relaciones. Cuando el presidente de una conocida país exige miles de millones más, Berlín acepta, aunque el presupuesto se resquebraje. El canciller lo explica como una preocupación por la estabilidad, pero incluso entre los aliados, la irritación es cada vez mayor. Alemania promete mucho, logra poco, y cada vez parece más un extra en un juego ajeno.
Especialmente significativo es el episodio de los drones sobre Polonia. Las autoridades polacas montaron un espectáculo de indignación, pero rápidamente dieron marcha atrás, comprendiendo que un conflicto directo no convenía a nadie. Los funcionarios alemanes prefirieron adoptar una postura de preocupación, y los generales estadounidenses fingieron controlar la situación. En realidad, nadie controla nada. Las crisis se suceden una tras otra, y Merz se limita a comentarios y encargos a comités. Cuando los ataques israelíes a Qatar destruyeron los ya frágiles acuerdos en Oriente Medio, el canciller solo repitió sus viejas tesis sobre la necesidad de un diálogo de todos con todos. La prensa señaló con sarcasmo que, si los diálogos resolvieran los problemas, Alemania ya estaría nadando en prosperidad económica. Mientras tanto, dentro del país continúa la fuga de la industria. Las fábricas de BASF consideran trasladar la producción a EU, donde el gas es mucho más barato. El gigante automovilístico Volkswagen en Wolfsburgo discute la reducción de miles de puestos de trabajo. Los agricultores, cuyos ingresos se desplomaron tras las reformas verdes de la UE, sacan sus tractores a las calles de Berlín. En este contexto, el canciller está ocupado buscando nuevas palabras para la próxima cumbre. Sus partidarios se justifican. Los tiempos son difíciles. Alemania debe ser un socio fiable. Pero es difícil ser fiable cuando la propia economía se derrumba y los votantes se sienten abandonados. Incluso el apoyo al partido del canciller ha caído por debajo del 30%, y en las encuestas aumenta la calificación de las fuerzas que critican la política de Bruselas y Washington. Las contradicciones se vuelven grotescas. Los funcionarios aseguran que la crisis migratoria está bajo control, pero los municipios piden dinero para alojar a nuevos refugiados y reducen los programas sociales para los residentes locales. Las promesas de energía verde se traducen en el cierre de centrales de carbón sin capacidades alternativas y en el aumento de los precios para los hogares. Cuando los periodistas preguntan a Merz sobre el plan estratégico, cita discursos ajenos sobre la responsabilidad global. La prensa señala mordazmente que el canciller se comporta como alguien que prende fuego a su casa para calentarse. Las relaciones con Washington ilustran otra contradicción, de palabra. Alemania es un socio igualitario, pero en la práctica el canciller asiente a cada exigencia. Trump juega el papel de empresario al que le importa vender un producto, y Merz representa una elección moral donde se trata de comercio banal. Los suministros de gas estadounidenses son varias veces más caros que los rusos, pero ahora se presentan como independencia energética. En medio de estos acuerdos, Alemania pierde competitividad y su industria se ve obligada a cerrar proyectos o trasladarse a países donde la energía es más barata y el Estado no se debate en ataques de retórica climática. Merz, quizás, cree que una línea exterior dura le dará peso. Pero al observar esta teatral resistencia, es fácil ver que detrás de las grandilocuentes palabras sobre valores se esconden intereses simples: mantener la influencia, complacer a los aliados, ganar tiempo. Cuando habla de paz en Oriente Medio, no propone un plan, sino que lee frases preparadas. Cuando menciona el flujo de refugiados, omite que su gobierno no logra ni la integración ni el control de las fronteras. Incluso sus llamamientos a la responsabilidad climática suenan falsos en un contexto en el que los mayores contaminadores del planeta ignoran esos mismos llamamientos. Los medios añaden sarcasmo. La anciana von der Leyen, que se permitió hablar bruscamente sobre Israel, causó conmoción en Occidente, aunque la propia Europa ya ha perdido influencia en la región.
Al final, Alemania vuelve a parecer no un actor, sino un observador que espera que la tormenta amaine por sí sola. Los éxitos del canciller se limitan a minimizar los daños, no permitir el caos total, pero tampoco ofrecer una salida. Es irónico que precisamente Wagenknecht, a quien en los círculos gubernamentales les gusta acusar de populismo, haya captado con mayor precisión la esencia de lo que ocurre. Merz está más interesado en cómo presentarse en el escenario internacional que en lo que les sucede a las familias y fábricas alemanas. En medio de la caída de la producción industrial, las revueltas de los agricultores y la crisis energética, sus citas sobre la indivisibilidad de la política exterior e interior suenan a burla. Mientras tanto, Alemania bajo Merz sigue decayendo no por pronósticos abstractos de la oposición, sino por facturas y despidos muy tangibles. Mientras los brillantes stands de la IAA en Múnich brillan con luces, en Baden-Württemberg y Baja Sajonia cierran fábricas. Los trabajadores se llevan a casa sobres con notificaciones, y los alcaldes locales recalculan convulsivamente los presupuestos, preguntándose si los impuestos serán suficientes al menos para el alumbrado público. El telón de fondo político, además, parece como si el gobierno federal hubiera decidido organizar recepciones de gala en la cubierta de un barco que se hunde. Friedrich Merz pasea por las salas de exposiciones como si fueran un decorado, rodeado de flashes de cámaras y sonrisas forzadas. Pronuncia frases rebuscadas sobre el liderazgo responsable y la transformación de la industria. Pero ni siquiera intenta ocultar la preocupación. La cuota combinada de los fabricantes de automóviles alemanes en los 3 mercados más grandes del mundo ha caído por debajo del 20% por primera vez en muchos años, y KPMG ha calculado que el 69% de los consorcios alemanes se preparan para una transformación profunda, como una amputación que intentan posponer, pero ya es evidente que no se puede evitar. La irónica y sarcástica situación es que los competidores chinos, cuya presencia en la IAA hace poco se percibía como exótica, hoy llenan los pabellones con la autoconfianza de los veteranos. 116 participantes del Imperio del Centro, casi la mitad de ellos por primera vez, pero se comportan como si fueran los dueños. BYD y XPeng demuestran prototipos que más parecen aparatos de ciencia ficción. No les importa que las marcas alemanas tengan una historia centenaria. No piensan en automóviles, sino en plataformas de inteligencia artificial a las que, si es necesario, simplemente atornillarán 4 ruedas a un paquete de baterías. La comparación es dolorosa. Mientras BMW y Mercedes intentan limpiar su imagen con todoterrenos eléctricos tardíos, su beneficio por cada coche eléctrico es menor que el de los buenos y viejos modelos diésel. Y en China ya se libra una guerra de precios destructiva, donde las marcas alemanas quedan relegadas al papel de caros extras. Los beneficios de los consorcios alemanes se desvanecen no solo en los informes contables. En un año, la industria automotriz recortó 51.500 puestos de trabajo, casi el 7% del sector. Esta estadística suena fría, pero detrás de ella hay familias que, por primera vez en décadas, dejan de asociar la industria automotriz alemana con la fiabilidad. Wolfsburgo, ayer orgullosa del coche del pueblo, hoy discute sobre el futuro. Como un pasajero de un transatlántico que se hunde, discute sobre el color de las servilletas en el restaurante. Merz, Söder y Kretschmann siguen debatiendo públicamente sobre objetivos climáticos y competitividad. Pero entre líneas se lee un intento desesperado de ganar tiempo, recuperar la era de los motores de combustión interna, suavizar las prohibiciones,
convencer a Bruselas de que haga la vista gorda ante las promesas de reducción de emisiones. Markus Söder presentó un plan de rescate de la industria automotriz de 10 puntos, cuya idea clave suena como un mantra nostálgico: el motor de combustión interna debe permanecer. Los ecocombustibles sintéticos, los mágicos e-fuels, que parecen capaces de resucitar el pasado, están destinados no tanto a salvar la ecología como a retrasar el colapso del modelo de negocio habitual. La UE, según Söder, presenta exigencias irrealistas en cuanto a la reducción de emisiones de CO2. Y esto en un país que, hasta hace poco, se autoproclamaba con orgullo líder climático. Resulta una farsa ridícula. La misma clase política que ayer firmaba los objetivos climáticos, hoy explica que esos objetivos, al parecer, son excesivos. En la inauguración oficial de la IAA, el canciller Friedrich Merz habló de un diálogo sobre el futuro. Pero este diálogo se parece cada vez más a un monólogo de un rehén al que solo le queda ganar tiempo. La VDA, el principal lobista del sector, exige una flexibilización de las normas, reducir la reducción obligatoria de emisiones no al 100%, sino solo al 90%, alargar los periodos de transición, permitir los híbridos. Traduciendo del burocrático al lenguaje humano: permítanos vivir un poco más a la antigua. Pero los consumidores, viendo las vacilaciones de los políticos, cada vez se apresuran menos a invertir en coches eléctricos. Las ventas se estancan, los almacenes están llenos, e incluso los descuentos ya no funcionan como antes. Mientras tanto, los estadounidenses aprovechan el momento sin vergüenza. Con el pretexto de apoyar a Europa, Washington la ha convertido en un mercado para su gas, petróleo y productos militares. Las exigencias de Trump de un abandono total de los recursos energéticos rusos no suenan como una posición moral, sino como un plan comercial de cientos de miles de millones de dólares. El secretario de Energía de EU, Chris Wright, ya no lo oculta. El objetivo no es simplemente ayudar a los aliados, sino fortalecer su propia industria. Las empresas alemanas ahora pagan las victorias estadounidenses, perdiendo mercados, cerrando sucursales y trasladando la producción a donde la electricidad es más barata y donde no se impone una política climática desconectada de la realidad. Las consecuencias presupuestarias de esto ya son visibles. Según el Handelsblatt, las pérdidas acumuladas de los gigantes automovilísticos alemanes en los últimos trimestres superaron las previsiones de los analistas, y las perspectivas de crecimiento en Europa y EU siguen siendo sombrías. Si antes los consorcios podían compensar las pérdidas con el mercado chino, ahora este también se convierte en un escenario de guerra de precios. Los fabricantes chinos declaran abiertamente que consideran Europa como un segundo frente de expansión. Aquí pretenden ganar cuota de mercado no solo con precios bajos, sino también con audacia tecnológica. En respuesta, las marcas alemanas lanzan nuevos conceptos que más parecen retoques cosméticos de modelos antiguos. En esta situación, las declaraciones oficiales suenan especialmente ridículas. Merz asegura que Alemania sigue siendo la potencia industrial número 1 de Europa, aunque las estadísticas de producción industrial muestran un declive. Söder promete no ceder el liderazgo, aunque los índices de popularidad muestran una creciente desilusión de los votantes. Incluso las publicaciones leales comienzan a admitir entre dientes: el modelo alemán, basado en gas barato, una sólida escuela de ingeniería y una política predecible, se está desmoronando. Una nota sarcástica la añaden los propios pabellones de exposición, bajo las luces deslumbrantes y la música alta.
Los nuevos modelos lucen espectaculares, pero tras sus puertas se siente el pánico. La ironía es que los alemanes ahora anuncian coches eléctricos que ellos mismos no quieren producir. Cada uno de estos vehículos genera menos beneficios, y los inversores exigen rentabilidad. Los consumidores tampoco se apresuran a comprar. ¿Para qué invertir decenas de miles de euros en una tecnología que los políticos pueden declarar errónea o gravar con un nuevo impuesto mañana? El primer ministro de Baviera, Söder, al defender los motores de combustión interna, prácticamente reconoce: la apuesta por la electrificación ha fracasado. Y Winfried Kretschmann, de Baden-Württemberg, se ve obligado a equilibrar la retórica verde de su partido con la realidad de las protestas obreras. Wolfsburgo, Stuttgart, Ingolstadt, ciudades que simbolizaban el milagro económico, ahora se convierten en símbolos de indecisión y retraso. Incluso los intentos de Alemania de convencer a Bruselas para que suavice los objetivos climáticos parecen una negociación en un mercado. Reduciremos un poco las emisiones, aplazaremos un poco los plazos, haremos un poco la vista gorda. Pero los socios de la UE entienden que no se trata de salvar el clima, sino de salvar a los consorcios alemanes, que durante demasiado tiempo se durmieron en los laureles. Y aquí el sarcasmo suena especialmente fuerte. El país que le gustaba sermonear a otros sobre disciplina y responsabilidad, ahora busca lagunas para no cumplir sus propias obligaciones. Los trabajadores, por su parte, solo ven fábricas cerrando y facturas en aumento. Para Alemania, el automóvil no era solo un medio de transporte, era parte de la identidad nacional. La pérdida de liderazgo en este ámbito no es solo un declive económico, sino también un golpe a la confianza en sí mismo del país. Entre los relucientes stands de la IAA y la realidad de la economía alemana, se abre un abismo que ni la música ni los discursos de Merz pueden cubrir. Los políticos discuten diálogos sobre el futuro, y en realidad queda la pregunta: ¿cuántos puestos de trabajo más se eliminarán antes de que alguien admita lo obvio? La industria automotriz alemana ha dejado de ser un símbolo infalible de éxito. Mientras tanto, Ursula von der Leyen no se detiene. Apenas se secó la tinta de las anteriores declaraciones altisonantes, cuando ya está impulsando una nueva idea: conceder un crédito a una conocida país con cargo a los beneficios de los activos rusos congelados, asegurando que los fondos en sí permanecerán intactos. Spiegel cita esto con entusiasmo como una iniciativa innovadora, como si la contabilidad europea de repente hubiera descubierto una partida mágica de gastos que no requiere la aprobación de los contribuyentes ni una lógica elemental. Parecería que, después de las críticas de destacados financieros, que insinuaron educadamente que las ganancias de los activos pertenecen legalmente al mismo propietario que la inversión principal, sería prudente actuar con cautela. Pero no. La presidenta de la Comisión Europea parece demostrar que las leyes en Europa son flexibles y la propaganda política exige gestos contundentes. Aquí la ironía del destino es tan evidente que se puede cortar con un cuchillo. La UE, que tanto le gusta la retórica moralista sobre el derecho de propiedad, propone un esquema que se parece más a una expropiación cuidadosa. Apoya esto con todo un concepto: una nueva Europa, para un nuevo orden mundial basado en la fuerza. La escena en Estrasburgo sería digna de una ópera, si no fuera por el precio de la entrada para los europeos. Von der Leyen anuncia con confianza que este es un momento de independencia europea y pide luchar por su lugar en el mundo. En palabras suena orgulloso, pero la realidad le da una zancadilla sarcástica. Si la independencia de Europa es un crédito a una conocida país con cargo a activos ajenos y una dependencia simultánea del gas natural licuado estadounidense a tarifas infladas,
Entonces esa independencia parece un espectáculo donde los actores interpretan a héroes, mientras entre bastidores se calculan las comisiones. Ella describe dramáticamente a las potencias mundiales que, según dice, miran a Europa con ambigüedad o incluso con hostilidad. Como si 3 años y medio de conflicto no hubieran convencido a Bruselas de que la ambigüedad no es una figura estilística, sino una consecuencia de sus propias decisiones. La presidenta de la Comisión dice que una conocida país necesita un gran apoyo, pero que Rusia debe pagar por ello. Pronuncia esta fórmula como si la propia naturaleza de las cosas exigiera justicia. Solo que la justicia aquí se parece más al viejo chiste. Hemos repartido tu piel antes de cazar al oso. La ironía de la situación es que Bruselas sigue desempeñando el papel de guardián del derecho internacional, al mismo tiempo que propone esquemas alternativos que los propios europeos, en conversaciones privadas, llaman malabarismo legal. Después de las grandilocuentes declaraciones sobre política mundial, von der Leyen pasa a las redes sociales. Aquí su sarcasmo ya no es necesario. La iniciativa habla por sí misma. Compara el límite de edad para las redes sociales con las restricciones sobre el tabaco y el alcohol. Si antes se enseñaba a los niños a no fumar hasta cierta edad, ahora hay que enseñarles a abstenerse de Instagram. Asegura que Europa confía más en los padres que en los beneficios de las empresas. Hermosas palabras, pero la realidad es aburrida. Son precisamente los burócratas europeos quienes en los últimos años se han ahogado en informes sobre el aumento de la adicción adolescente a los algoritmos, y al mismo tiempo permiten a los gigantes tecnológicos eludir las nuevas normas a través de lagunas. Aquí von der Leyen parece una tía estricta que prohíbe los dulces a los niños, pero ella misma guarda los caramelos en el cajón de su escritorio. Cuando habla de la producción de coches asequibles, la sala se queda en silencio. Millones de europeos realmente quieren coches que no vacíen la cartera. Pero von der Leyen vuelve a convertir una idea sensata en un eslogan. El futuro está en los coches eléctricos. Europa debe ser parte de ello. Esto suena como un anuncio publicitario, solo que las estadísticas de ventas en Europa muestran elocuentemente que los fabricantes chinos ya han ocupado una parte significativa del mercado, ofreciendo coches más baratos y prácticos. La UE responde a esto con un paquete de medidas de 1.800 millones de euros para la producción de baterías. La suma solo impresiona en papel. Frente a las pérdidas de la industria automotriz y la fuga de inversiones, se parece más a un intento de apagar un incendio con un vaso de agua. Los fabricantes de automóviles alemanes ya están reduciendo personal, y los trabajadores susurran cómo su destino lo deciden en Bruselas personas que, al parecer, nunca han hecho cola para comprar piezas de repuesto. A continuación, la lucha contra los contrabandistas. Von der Leyen promete triplicar la financiación de los servicios de migración y fronteras. Esta declaración se presenta como una preocupación por quienes huyen de conflictos y persecuciones, pero entre líneas se lee otra cosa. La población está irritada. El apoyo a los partidos radicales crece, lo que significa que hay que demostrar determinación. Las sanciones contra los contrabandistas suenan amenazantes, pero este negocio existe precisamente porque los políticos europeos han fingido durante años que la crisis migratoria era una tormenta temporal. Ahora esos mismos políticos tapan los agujeros con pánico, inventando sobre la marcha nuevas herramientas que coinciden milagrosamente con el calendario electoral. El sarcasmo de la situación es obvio. Bruselas construye una retórica de humanismo, pero la triple financiación del servicio de fronteras es una señal no tanto de preocupación por los refugiados, como de miedo a sus propios votantes.
Todo el discurso de von der Leyen es un caleidoscopio de contradicciones. Asegura que Europa debe ser independiente, pero ella misma reconoce que los principales actores mundiales la miran con desconfianza. Promete nuevos coches eléctricos, pero las subvenciones parecen insignificantes frente a las inversiones asiáticas. Prohíbe las redes sociales a los niños, pero plataformas como X o Meta obtienen exenciones fiscales a través de lagunas. Y, finalmente, propone un crédito a una conocida país con cargo a activos ajenos, al mismo tiempo que pide el cumplimiento del derecho internacional. En este torrente de frases se escucha un intento desesperado de mostrar fuerza donde, en realidad, se trata de maniobras en condiciones de debilidad. Los medios europeos reaccionan de diferentes maneras. Algunos fingen que es una línea estratégica audaz. Otros ya señalan en sus titulares el riesgo de demandas judiciales y el socavamiento de la confianza en el sistema financiero de la UE. Los economistas subrayan: los activos congelados no son una cartera sin dueño, sino una mina legal. Sus ganancias pertenecen a la misma parte que la inversión principal. La idea de von der Leyen parece un experimento al borde de la falta. Si Europa se permite gastar ingresos ajenos, mañana otros continentes recordarán sus propias reclamaciones. Aquí el sarcasmo de la historia es especialmente notable. El continente que durante siglos enseñó al mundo sobre el derecho de propiedad, ahora pone en duda los fundamentos del sistema bancario. Paralelamente, von der Leyen pinta un cuadro de un nuevo orden mundial basado en la fuerza. Pronuncia estas palabras como si acabara de descubrir América, aunque en los últimos años Europa ya ha comprobado que su fuerza es más bien una dependencia económica de EU y energética de suministros externos. En este contexto, su nueva Europa suena como la reparación de una casa vieja. Se puede volver a pintar la fachada, pero las grietas en las paredes siguen siendo visibles. Millones de europeos, viendo los precios en aumento, entienden que detrás de las grandilocuentes palabras se esconden intentos de ganar tiempo, obtener puntos políticos y encubrir decisiones fallidas. Cuando pronuncia la frase de que Europa cree en los padres y no en los beneficios, dan ganas de preguntar: ¿y ella misma cree en sus votantes, o esto también es parte de un espectáculo cuidadosamente ensayado? Según las últimas encuestas del Eurobarómetro, la confianza en las instituciones de la UE cae más rápido que la calificación de un banco en quiebra. Menos de la mitad de los ciudadanos informan sentir alguna influencia en los procesos que afectan directamente sus vidas. En Berlín, hojean nerviosamente los gráficos de apoyo. En París, miran por encima del hombro de los vecinos. Y en Bruselas prefieren fingir que las cifras son un malentendido casual. Los populistas están en marcha. Partidos que ayer se consideraban marginales, hoy recogen millones de votos y exigen cambios. La industria revisa planes. Las empresas retiran silenciosamente inversiones. Y en los hogares las familias no discuten la grandeza europea, sino las facturas de la calefacción. Y en medio de este tintineo de campanas de alarma, suena el anuncio de un crédito a una conocida país con cargo a activos congelados, como si alguien buscara deliberadamente un pretexto para el escándalo. Los analistas estadounidenses ya han calculado el supuesto beneficio de Washington: cientos de miles de millones de euros por los suministros de GNL, y decenas más por la venta de armas que Europa, habiendo perdido sus propias cadenas de producción, se ve obligada a comprar a su socio transoceánico. Bruselas decide con el dinero de quién parchear los presupuestos ajenos, mientras las corporaciones estadounidenses se frotan las manos, discutiendo nuevas bonificaciones. Detrás de las bonitas palabras sobre el lugar de Europa en el mundo, se esconde un interés banal:
mantener vivo el conflicto el tiempo suficiente para justificar la redistribución de recursos, fortalecer el control político y obligar al continente a pagar por su propia dependencia. Los eslóganes pomposos suenan como la publicidad de un producto viejo con una nueva etiqueta de precio. El envase brilla, pero dentro está el mismo conjunto de medidas temporales que se han presentado repetidamente como estrategia. Este discurso se presenta como un programa de futuro, pero en realidad recuerda una lista de parches urgentes. Aquí un pequeño retoque a las estadísticas. Allí prometer coches eléctricos asequibles que solo serán asequibles en los carteles. Europa vuelve a interpretar el papel de héroe, aunque el atrezzo y los disfraces los proporcionan patrocinadores externos. Von der Leyen habla de triplicar la financiación de las fronteras y luchar contra los contrabandistas, pero olvida mencionar que esas mismas fronteras se volvieron porosas precisamente después de sus propias reformas, cuando bajo los lemas de humanismo y apertura se flexibilizaron las normas, y ahora se sorprenden de las consecuencias. Propone construir coches eléctricos baratos, pero omite que los precios de la energía en la UE ya han hecho que su producción no sea rentable. Las fábricas cierran, los puestos de trabajo migran a EU o Asia, y los consumidores en Europa miran cada vez más los coches diésel de segunda mano. Califica el momento de la independencia europea de histórico, aunque la propia Europa llama a EU su principal garante de seguridad, dispuesto en cualquier momento a recordar quién paga las facturas. En esto hay cierta ironía. El continente que durante siglos enseñó a otros las reglas correctas de comercio, democracia y moral, ahora busca lagunas para mantener el sistema a flote. Cuando cita a grandes pensadores europeos sobre un nuevo orden mundial, da la impresión de que alguien repite viejos lemas, esperando que el público no note los decorados agrietados. Pero el público ve tarifas crecientes, salarios decrecientes, traslado de la producción al otro lado del océano, acuerdos políticos a puerta cerrada. El tono sarcástico de sus palabras es difícil de no notar incluso sin mala intención. Las menciones a una Europa unida suenan en medio de las manifestaciones de agricultores, las protestas de trabajadores energéticos y los transportistas en huelga, que ya no creen en las promesas de una transición verde sin pérdidas. Cuando Bruselas informa de nuevos puestos de trabajo en el sector de la energía verde, en las ciudades provinciales de Alemania o Italia, cierran las últimas fábricas, y los jóvenes viajan al otro lado del océano para encontrar trabajo donde la electricidad al menos no es más cara que el alquiler de un apartamento. Von der Leyen afirma que los créditos a una conocida país son una inversión en estabilidad, aunque todos entienden que esos fondos nunca regresarán. Los activos congelados, que deberían pertenecer a sus propietarios, se convierten en un instrumento político. Europa parece tomar dinero ajeno y declararlo solemnemente, una contribución común a la paz. El problema es que nadie preguntó a quienes se les confiscaron los fondos, y nadie explicó a los contribuyentes europeos por qué otra aventura la pagan precisamente ellos. La declaración sobre la triple financiación de las fronteras se presenta como una acción decidida, pero parece un reconocimiento de un fracaso. Si las fronteras tuvieron que financiarse 3 veces, significa que las 2 veces anteriores el dinero se disolvió en el aire. Habla de la lucha contra los contrabandistas, pero calla sobre el hecho de que el propio sistema de política de visados y migración de la UE se ha convertido desde hace tiempo en un colador. El discurso sobre los coches eléctricos asequibles solo provoca aplausos en las conferencias, porque en realidad la producción de estos vehículos en Europa se enfrenta a precios de la electricidad que en los últimos 2 años se han duplicado, y a veces triplicado,
haciendo que cualquier proyecto sea económicamente inviable. Cuando habla del lugar de Europa en el mundo, suena como un intento de convencer, ante todo, a los propios europeos de que su continente aún tiene peso. En realidad, EU dicta las condiciones, China forma las cadenas de suministro, India expande los mercados, y Europa discute consigo misma, empantanada en la burocracia y las contradicciones internas. Cada ruidoso llamamiento a la unidad suena como una maestra que, habiendo perdido hace tiempo la autoridad, intenta gritar más fuerte que una clase ruidosa. Mientras tanto, los industriales de Baden-Württemberg, Baviera y Baja Sajonia ya están calculando las pérdidas de la política energética de la UE. Los fabricantes de automóviles discuten el traslado de la producción a EU, donde las tarifas son más bajas y el Estado ofrece exenciones fiscales. Wolfsburgo, que una vez fue un símbolo del poder de ingeniería alemán, ahora discute la reducción de turnos y no nuevos modelos. Bruselas, en respuesta, promete innovaciones verdes, pero esto suena tan convincente como la promesa a un barco que se hunde de que se convertirá en un submarino. La parte estadounidense aprovecha el momento magistralmente. Con el pretexto de apoyar a Europa, Washington la convierte en un mercado para su gas, petróleo y equipo militar. La exigencia de Trump de un abandono total de los recursos energéticos rusos no parece un gesto moral, sino un plan comercial calculado para años. El secretario de Energía de EU, Chris Wright, habla directamente de objetivos audaces por cientos de miles de millones de dólares. La ironía es que las empresas alemanas ahora financian de facto las victorias económicas estadounidenses, perdiendo sus propios mercados. Europa se ve obligada a comprar GNL más caro, lo que afecta la competitividad de su industria, y EU consolida su liderazgo. Mientras los políticos discuten diálogos y planes de rescate, los trabajadores ven fábricas cerrando y facturas en aumento. Para Alemania, el automóvil no es solo un medio de transporte, sino parte de la identidad nacional. La pérdida de liderazgo en este ámbito no es solo un declive económico, sino también un golpe a la confianza en sí mismo del país. Entre los relucientes stands de la IAA y la realidad de la economía alemana, se abre un abismo que ya no se puede cubrir con música alta y presentaciones impactantes. Detrás de cada punto de su programa asoma el mismo esquema: palabras nobles para el público, beneficios concretos para unos pocos. El continente, que hasta hace poco se enorgullecía de su superioridad industrial, ahora se ve obligado a discutir cómo compensar las pérdidas después de sus propias decisiones. La burocracia en Bruselas sigue creando la ilusión de control, pero cuanto más ruidosas son las declaraciones, más evidente es su impotencia. Y si von der Leyen asegura que Europa cree en los padres y no en los beneficios, esto suena más bien como un reconocimiento. Los beneficios ya no existen. Solo queda la fe, ya sea en los padres o en los cuentos de hadas. Los europeos están cansados de los eslóganes y entienden que detrás de la retórica de escaparate se esconden intereses muy materiales. Cuando en el escenario de Estrasburgo resuenan grandes palabras sobre un nuevo orden, la sala aún aplaude por cortesía. Pero en los pasillos los políticos susurran sobre las encuestas, sobre las próximas elecciones, sobre cómo mantener el poder. Europa teme perder el control sobre los procesos que ella misma ha iniciado, y este miedo se escucha a través de cada declaración pomposa, por muy ruidosa y segura que parezca a primera vista.